El trabajo con las compañeras afro ha sido muy importante para esta coordinadora. Por lo tanto, desde el año pasado cambiamos la fecha y estamos conmemorando este día del aborto libre, legal, seguro y gratuito en Chile, el día 30 de julio, en respeto a las compañeras y el trabajo que hemos realizado con ellas. Así que vamos a empezar. La idea es que podamos seguir agitando, vamos a hacer una transmisión en vivo desde las redes de la Coordinadora Feminista de Lucha. Como insisto, como decía nuestro afiche, llevamos 9 años marchando, creemos en un aborto libre y un aborto antirracista. Así que muchas gracias, compañeras, por venir a pensar en la pandemia. Así que primero un aplauso para todas las que están acá, un aguante. Sabemos que no es fácil, sabemos que no está fácil, además la vemos en la calle y todo lo que ha pasado con la pandemia, así que contentos de que estemos llenando las calles y ocupándolas de nuevo. Hola, buenas, estamos acá en la esquina de Bandera con Catedral. Iniciamos ya nuestras actividades, como ven, con mascarillas. Me la voy a sacar para que me escuchen mejor. Como ven, con mascarillas y con todas las medidas de seguridad para este plantón por el aborto libre antirracista al que convoca la Coordinadora de Feministas en Lucha, la CFL, y se han sumado también distintas organizaciones como la Mesa Acción por el Aborto, las organizaciones que la semana pasada estuvieron en activismo negro, full dándole. Hay nuestras compañeras de la red afrodiaspóricas, de negradas, de microsesiones, aquí cantando por el aborto libre afuera del ex Congreso Nacional, esperando a ver si podemos hablar con alguna de las candidatas constituyentes. Así que, bueno, es normal ahí que Barbarita estaba haciendo nuestro live, pero justo llegó, perfecto. Bárbara, qué bueno que estás con nosotros y nos acompañas. Sí, voy a descargar eso. ¿Ustedes están en vivo también? Estamos en vivo. Yo les estaba contando que también era como muy normal que las y los y les candidatos de la constituyente hagan live para informar un poco a la ciudadanía lo que está pasando allá adentro, sí, porque tenemos re poco acceso también fuera de la transmisión oficial y como todo lo que hemos visto con los problemas para poder coordinar las comunicaciones adentro del Congreso. Entonces yo también decía, bueno, es normal, así que justo nos cruzamos, pero bueno, qué bueno que ya estás acá con nosotras. Yo me saqué la mascarita solamente para poder hablar, porque estábamos contando ahora en el live que todo este plantón feminista se hace con todas las medidas de seguridad, sí, y bueno, hemos estado mostrando cómo estamos todas con mascarillas, con nuestros pañuelos y todo. ¿Con distancia? Sí, con la mayor distancia que se pueda, pues estamos todas en una esquina, así que... Pero bueno, cuidándonos en estos tiempos. En todo caso, es una gran alegría haber podido volver a salir a las calles, sí, después de tanto tiempo. Barbarita, cuéntame cómo ha sido este tiempo de sesión en la Constituyente y cómo han visto el camino también como para poder allanar algunos temas más feministas propiamente tal en el marco de las discusiones constitucionales. Ese sí que es un temazo, porque ¿quieres que lo tome yo? Sí, ya. Porque se están empezando a producir los debates feministas y a propósito de la discusión que vimos con la paridad, también hemos podido ir tomando un poco el termómetro de cuáles son las posturas que existen dentro de la Convención Constitucional en torno a instalar asuntos feministas, a correr en cerco en muchas materias y creo que hay... A mí me parece por lo menos que hay un buen ambiente, bien propicio a instalar esto de buena manera. Creo que todavía falta que algunas personas como afinen un poquito como los conceptos, pero yo creo que eso se va a ir dando. Es súper rápido lo que pasa acá adentro. Tú no sé si has podido sentir esa velocidad. Yo de todas maneras la he sentido. Creo que estamos avanzando muy muy rápidamente y empezando a sentar precedentes para las discusiones que se vienen. Y en ese sentido la paridad yo creo que ha sido clave como para detectar un poco también la conformación de fuerzas y cómo miramos también los nuevos debates que se vienen y los que se empiezan a dar a propósito del reglamento y esas cosas. De todas maneras, igual se dio un poco una discusión para poder establecer bien cómo iba a operar la paridad y todo, pero nos pareció que fue como una buena señal cuando comenzó la Convención Constitucional, ¿no? Jaime Daza hablando de nosotras, sí, y todas las señales que se dan con Elisa Loncón también como primera presidenta, claro, de la Convención Constitucional, ahí instalando temas de los pueblos originarios, pero también no olvidemos que Elisa Loncón cuando fue electa estaba con un pañuelo que era bicolor, que era morado con verde, sí, así que ya tenemos una buena señal allí. Es el pañuelo que mandamos a hacer, las constituyentes feministas mandamos a hacer un pañuelo único.
que es un pañuelo que es mitad morado y mitad verde y dice nunca más sin nosotras. Y es un pañuelo que simboliza un poco como la fusión, además de esas luchas. No queríamos dejar el pañuelo verde atrás, el pañuelo morado sí simboliza, por supuesto, la lucha feminista, pero quisimos juntarlos ambos en este nuevo diseño que además nos llena de orgullo pensar que podíamos entrar a una institución como esta en un espacio además que es tan simbólicamente patriarcal, rompiendo un poco con la lógica de que las mujeres siempre van a estar subrepresentadas y los hombres sobrerepresentados, y ahora en una convención que es 50-50. Pero ahora que ya tenemos el piso, tenemos que empezar a avanzar y romper con esa idea de que solamente hasta el 50% llegamos, porque obviamente que queremos abrir todos los espacios de participación y queremos pensar también en situaciones donde las mujeres puedan ser la mayoría en espacios de deliberación política o de incluso jefaturas como posiciones de decisión. Vamos a lograr muchos derechos, creo yo, en esta convención, pero esos derechos no se van a poder realizar si no tenemos poder para realizarlos. Oye, y otra buena señal que vimos también fue como la recepción del reglamento feminista por parte de las organizaciones articuladas en esta articulación que se llama Elena Caffarena, sí, que fue bien recibido de todas maneras y entiendo que se ha estado analizando, mirando. Y hoy día expusieron. De hecho, yo estoy en la Comisión de Reglamento y hoy día recibimos la articulación feminista Elena Caffarena. Fue muy bueno, fue una gran presentación donde se explicaron además todos los puntos que este reglamento trae. El reglamento ya está a disposición de las y los constituyentes. Es un reglamento que vamos a defender, que vamos a promover, que entendemos además ha sido trabajado por tantas organizaciones que han puesto estos últimos meses su trabajo y nosotras se lo agradecemos muchísimo. Para nosotras además es un orgullo y es un honor poder representar a todas nuestras compañeras que están organizadas ahora en este espacio y en todos los otros espacios promoviendo los debates que se van a dar en la constituyente. Súper, oye, y vámonos al tema. A derechos sexuales reproductivos y la posibilidad también de conversar sobre aborto, porque bueno, hemos visto todas las dificultades que tiene el tema de aborto instalarse, ¿no?, a través de las leyes. Ahora estábamos con el proyecto de despenalización, que está bien complejo, y estamos hablando ni siquiera de la aprobación del aborto libre, estamos hablando de despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, es decir, que las compañeras no se vayan a la cárcel en caso de que hagan un aborto en ese plazo, y ese proyecto está bien complejo y bien trabado. Entonces, saber cómo se ve o cómo se puede avecinar un poco esta discusión en materia de tanto derechos sexuales reproductivos como también el avance del aborto, que es lo que todas las que estamos acá queremos, ¿no? Yo creo que el debate constituyente va a estar bien álgido en este momento, pero tengo la convicción de que vamos a poder entablar el debate en los términos que corresponde, o sea, sacarlo de esta idea de que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, cuando hablamos de aborto, estamos hablando de cuestiones valóricas, como cuestiones que simplemente quedan al relativismo moral. Yo creo que esto no se trata del foro interno de las personas, se trata de un asunto de justicia, de derechos humanos de las mujeres, de las diversidades sexuales también. Así que en esos términos queremos plantear el debate y queremos asegurarle además la salud íntegra a todas las mujeres y las diversidades sexuales, y eso pasa también por el reconocimiento de estos derechos sexuales y reproductivos como un mínimo. El aborto es un mínimo, y es un mínimo también para entender los estándares de una ciudadanía inclusiva, y no una ciudadanía de primera, segunda, tercera y cuarta categoría dependiendo de cuántas condiciones o características reúnas en tu cuerpo. Yo creo que también el reconocernos como seres pensantes, racionales, también tiene que ver con cómo nos concebimos en una sociedad de iguales, a la sociedad que aspiramos. Y esa sociedad significa también que un texto constitucional tiene que amparar una ciudadanía igualitaria, y si nosotras no podemos disponer sobre nuestros propios cuerpos, ¿cómo van a querer que nosotros pensemos que o nos concibamos de igual forma que los hombres si nuestros derechos están restringidos? Necesitamos nuestros derechos específicos, y a mí me parece que son un mínimo civilizatorio, y en ese sentido lo vamos a plantear. Perfecto, Bárbara. Es un tema, como decía Bárbara, de derecho básico, mínimo, y es un tema también de democracia. Así que bueno, por acá las compañeras me hacían una seña, ustedes me vieron hacer como así y asá, porque parece que nos vamos a otro lado. Coordinadora Feminista de Lucha 2021, novena marcha por el aborto libre y antirracista. El año pasado, 2020, tomamos la decisión de mover la marcha por el aborto libre al día 30 de julio. Este año nos mantenemos firmes en la convicción de avanzar en los nexos entre el aborto libre y el antirracismo. Una vez más
convocando desde la Coordinadora Feminista de Lucha y las organizaciones afrofeministas en pos de conmemorar tanto el 25 de julio como también el 30 de julio. Seguimos creyendo que esta articulación entre feministas, antirracistas a favor del aborto libre y los derechos sexuales y reproductivos es la mejor ruta para ir tejiendo alianzas y complicidades en conjunto a pesar de las tensiones y roces que pueden haber. Ir más allá de lo meramente dicho o ser de moda en cuanto a ser feministas antirracistas no es fácil. Y como coordinadora feminista de lucha reconocemos estas dificultades a la misma vez que nos sentimos creciendo día a día gracias al trabajo antirracista dentro de nuestras articulaciones. Como coordinadora feminista de lucha, fundada en el año 2014, y cuyos integrantes también estaban detrás de la planificación de la primera marcha por el aborto libre, seguro y gratuito del 25 de julio del 2013, les queremos invitar a acompañarnos una vez más este 30 de julio del 2021. Al igual que el año pasado, y por la pandemia global de COVID-19, haremos actividades virtuales y también algunas presenciales, limitadas ya hasta donde las condiciones sanitarias lo permitan, como hoy día. La decisión de hacer el pañuelazo presencial no se tomó a la ligera y tiene que ver con el actual contexto refundacional que estamos viviendo en este momento en Chile. La elección de una convención constitucional con paridad de género y 17 escaños de pueblos originarios no es un tema menor, menos que su primera presidenta sea una mujer mapuche, la doctora Elisa Loncón. Como feministas, antirracistas y con fuertes impulsos feministas decoloniales reconocemos y celebramos la llegada de mujeres de pueblos originarios a la Convención Constitucional. Sus propuestas plurinacionales, interculturales, feministas y de mujeres y disidencias sexuales se deben escuchar fuerte y ser, ojalá, incorporadas a la futura Constitución. Lamentamos, por cierto, que las mujeres afrochilenas no lograron sus propios escaños reservados, ni tampoco las mujeres migrantes. Esperamos que sus demandas y necesidades urgentes también se vean dentro de la Convención Constitucional. Eso, compañeras. Eso fue la lectura de la declaración que hizo la Coordinadora Feministas en Lucha para convocar este plantón, que tiene algunas características distintas a las que tuvo el plantón o la actividad que realizamos el año pasado. Vamos a alejarnos para que me puedan escuchar un poquito, porque esta marcha por el aborto libre antirracista tiene una historia larga. Han visto los hashtags, dice que son 9 años marchando. Efectivamente podemos hacer una historia desde que se hizo la primera marcha, donde irrumpimos justamente acá en la Catedral de Santiago en un momento de indignación por la situación de Belén, un caso que nos remeció a todas en lo emotivo, en las conciencias, y que generó una movilización espontánea por las calles y la entrada justamente a la catedral. Y estos últimos 3 años han tenido algunas características distintas, como les cuento. Digamos que el año pasado fue bastante difícil porque el COVID estaba en un punto muy alto, así que no pudimos hacer una actividad presencial como esta. Hicimos una marcha virtual y ahí se generó un cambio de día. La gente quizá recuerda en su posicionamiento mental, digamos, que la marcha por el aborto libre se realiza el día 25 de julio, y es que el año pasado lo pasamos al 30 de julio, después de haber conversado con nuestras compañeras afrodescendientes para justamente poder generar ahí el cambio que nos tuvo en una semana de activismo negro y luego una semana de activismo por el aborto libre e ilegal. Muchas gracias por darte el tiempito, por estar con nosotras acá en esta movilización. Estamos súper contentas de haber vuelto a las calles. Preguntarte cómo ha estado la jornada, cómo ha estado el trabajo y cómo ven la posibilidad también en la Convención Constitucional de instalar temas feministas, pero también derechos sexuales, reproductivos y aborto, que es lo que ahora nos convoca. Bueno, muchas gracias. Les quiero contar que yo soy de la región de Aysén. Primera vez que estoy como en un acto en Santiago, y la verdad es que tenemos hartas esperanzas en este proceso. Hay gran cantidad de convencionales feministas dentro de la convención, lo que es muy positivo porque es muy posible que logremos garantizar los derechos sexuales y reproductivos y podamos avanzar por fin como el desarrollo pleno de nuestras vidas. En ese sentido estamos contentas, felices, articulándonos también. Y bueno, hemos estado en eso estos días tratando de terminar la orgánica, de saber cómo funcionar, cómo generar la participación incidente. La verdad es que tenemos muchos desafíos, pero vamos en buen puerto.
¿Y cómo lo ves? Porque igual ha estado, conversábamos con Bárbara Sepúlveda recién, que igual ha estado un poco debatido el tema de poder afirmar la paridad propiamente tal. Entonces te queríamos preguntar cómo se ve el clima efectivamente para poder avanzar a esa discusión por el aborto, que puede ser que en el Parlamento, en el Congreso esté un poco más lenta, más trabada, pero la Convención Constitucional abre el espacio para poder hablar estos temas de base, ¿no? De raíz. Sí, sin duda, la convención tiene la característica de ser un proceso también, nosotras consideramos refundacional, y desde esa perspectiva hablar paridad va a ser un tema de discusión en el pleno, y yo creo que hacia allá hay que llevarlo, donde cada uno ponga sus puntos y también mencione qué es lo que piensa respecto del tema para que podamos deliberar la propuesta, y sin duda ya se dio una primera interpretación que claro, como no se discutió en el pleno fue un poco extraño, pero sin embargo esa discusión hay que llevarla a las y los 155. Eso va a generar que además se posicione públicamente, que la gente entienda de qué se trata el tema, que deje de hacer estas caricaturas que son parte de los gritos también que he escuchado acá, y que podamos efectivamente avanzar en esos derechos que son derechos humanos. Yo creo que vamos a avanzar bien. Eso espero, de que efectivamente vamos a poder consagrar estos derechos a propósito de una deliberación con distintas miradas, distintos feminismos, distintas posiciones. Yo creo que en ese sentido va a ser bien constructiva la posición dentro de la convención. Connie, preguntarte, porque hablabas de los feminismos, ¿no? Por cierto, no la presentamos, estamos hablando con Connie Chon. Ah, ¿Yarel? Perfecto. ¿Dinos tu nombre completo entonces? Yarela Gómez, de la región de Aysén. La Connie estaba atrás, por eso se me cruzaron. Ahí está la Connie. Ya, perfecto. Y Yarela, entonces, perfecto. Lo que te iba a preguntar es que tú hablabas de los feminismos. Y en el fondo, de alguna manera, como que ya cómo vamos a negar, ¿no? La ola, todo lo que ha pasado en Chile, lo que pasó en Argentina, etcétera. Entonces, claro, puede que haya un poco de resistencia social, pero de alguna manera en la constituyente es un espacio con fuerzas nuevas, ¿no? Fuerzas de regiones, en tu caso, fuerzas mucho más ciudadanas. Entonces, efectivamente, ¿tú crees que existe la posibilidad de levantar esta demanda? O sea, sin duda, el hecho de que todo se dé en términos paritarios y que no exista mayor cuestionamiento aparte de la derecha obstruccionista que sabemos que iba a tener esa posición, es porque se entiende que esa es la forma. Y yo creo que eso ya se disputó el sentido común, primero con la primera de paridad de 50-50, ahora se está disputando, oye, pero quizás esto deberíamos revisarlo. Yo creo que se está dando un proceso muy rico que nunca antes había dado, es decir, poder discutir libremente los temas, poder marcar posiciones, y en ese sentido no se va a desconocer en ningún caso esto. O sea, estamos hablando de historias, de luchas que se arrastran hace ya muchísimos años y que se ha establecido que es una norma. O sea, hoy incluso hablamos de cómo incorporamos la perspectiva de género de manera transversal en la Constitución. Son elementos que cuando estábamos en campaña todos decían, oye, ¿cómo se va a decir esto? Bueno, pero son puntos que hoy se están hablando y que se están discutiendo. Y en la medida que estos puntos puedan llegar al Pleno, que es el espacio deliberativo máximo de la Convención, pueden quedar dentro del texto constitucional. Yo creo que hay que estar súper activas, positivas respecto de esto para que podamos avanzar en garantizar nuestros derechos, y para eso es fundamental que esto se siga replicando, es decir, que todo lo que se ha venido haciendo se haga en paralelo a la Convención. Perfecto, te agradecemos mucho el tiempo. Connie, hola. ¿Cómo están? Mira, estamos conversando con las candidatas constituyentes para ver un poco cómo está el clima dentro de la Convención Constitucional respecto a levantar la demanda por el aborto. Cuéntanos tú cómo ves el clima político también y por qué tú crees, ¿no?, que posicionar el aborto libre, legal, seguro, gratuito o la entrada de los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución es vital. Cuéntanos. Sí, lo primero, yo creo que estamos en condiciones institucionales bastante particulares en la Convención y eso hay que aprovecharlo. No solo es un órgano paritario, sino que además dentro de todas las mujeres que estamos ahí presentes hay cerca de 50 que nos consideramos feministas y que de alguna u otra manera somos activistas de estas luchas. Y en ese sentido yo veo que la posibilidad de avanzar no solo en este tema, sino en general, en la perspectiva feminista que tenemos que ser capaces de instalar en la Constitución desde la primera letra que pongamos hasta el punto final de la nueva Constitución, tiene que estar atravesado por la perspectiva feminista y vamos a estar ahí empujándola. Y creo también que hay un trabajo importante que se está haciendo desde la Convención, pero también desde las distintas organizaciones sociales, territoriales, militantes y no militantes, desde el feminismo, que nos va a permitir tener una fuerza importante para hacer un solo puño en la Convención.
Y los derechos sexuales y reproductivos tienen que estar en la nueva Constitución y se van a tener que expresar no solo al hablar, digamos, de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, sino también al momento de hablar de educación sexual integral, al momento de hablar de salud sexual y, por tanto, cómo vamos garantizando a través de la nueva Constitución el derecho a los derechos sexuales y reproductivos de manera amplia, que parten con el acceso a la información y que evidentemente tienen como punto cúlmine también el derecho al aborto legal, libre, gratuito y seguro en nuestro país. Así que vamos a estar ahí dando la pelea. Es una deuda de este Estado y del patriarcado con todas nosotras, y los vamos a ir derrumbando de a poquito para poder hacernos cargo de esta deuda y poder hacer carne cada vez más nuestros derechos. Perfecto, conversábamos con Bárbara Sepúlveda, luego con Yarela. Yo les preguntaba cómo veían como el ambiente en términos de las resistencias que puede haber, porque hemos visto posturas súper radicales por parte de grupos conservadores o antiderechos, les decimos nosotros frontalmente, ¿no? Y claro, hay harto optimismo del poder que tiene la fuerza ciudadana, de las nuevas posturas que están representadas en la constituyente, pero la firme, con igual tú ves que puede ser así como el punto más complejo y cómo nos podemos aliar todo este movimiento ciudadano social que ahora estamos gritando para exigir justamente nuestros derechos. Yo soy de las que son optimistas de este proceso y de que vamos a poder avanzar en nuestras luchas. Y porque además creo que la convención es un espacio que está siendo visible y transparente en su día a día. Y ahí yo creo que si bien vamos a tener las permanentes resistencias de sectores conservadores que ya sabemos dónde están y quiénes son, y ahí están, y los claramente identificados, pero claramente también minorías. Y yo creo que eso es lo fundamental en esto, pero no confiarnos, porque en la medida en que estamos las feministas aquí, rodeando o abrazando la convención, es en la medida en que vamos a poder ir avanzando con nuestros derechos. Por tanto, yo creo que hay condiciones, pero tenemos que seguir pujando y lo tenemos que hacer trenzando nuestras fuerzas feministas a lo largo y ancho de Chile. Perfecto, ¿algún mensaje que le quieras dejar también a las compañeras ciudadanas, activistas, que quizá hoy día no pueden estar en las calles, pero cómo pueden incidir desde estos espacios y con las complejidades que vivimos hoy día, los tiempos de COVID, las inseguridades, etc.? Nada, decirle a todas las mujeres, personas gestantes, disidencias, desde también una mirada interseccional a todas las mujeres negras, migrantes, indígenas, de sectores rurales, de sectores urbanos, a todos y todas nosotras, que tenemos una oportunidad por delante. Tenemos una historia detrás que avala también nuestras luchas y que nos da fuerza. Tenemos nuestras luchas históricas y a nuestras feministas históricas y también a las jóvenes y niñas que hoy día se levantan desde la lucha del feminismo. Y esta lucha la podemos dar aquí, movilizadas, ahí adentro en la convención, pero también en cada rinconcito donde estamos habitando. En la pega, en la casa, con nuestras hijas, con nuestras nietas, con nuestras amigas. Así que sigamos vociferando los derechos de nosotras, sigamos vociferando el feminismo, porque el patriarcado va a caer, lo sabemos y lo vamos a hacer caer. Perfecto, Connie, muchas gracias. Bueno, como ven, acá seguimos en la convención. Me voy a sacar la mascarita para que me escuchen mejor porque hay mucho ruido. Ya somos muchas más, como pueden ver. Muchas más y vamos a seguir llegando sin duda. Ahí estamos haciendo una panorámica para que puedan ver cómo hemos llegado más compañeras a las calles a movilizarnos, a activar. Angie es parte de la Coordinadora Feminista en Lucha, también de la Marcha Mundial por las Mujeres, también de la Mesa de Acción por el Aborto Chile, así que tiene mucho que contarnos. Cuéntanos un poco, yo hice una pequeña historia, alcancé antes de que empezáramos a conversar con las constituyentes, cómo fueron convergiendo luchas, ¿no? Entre el año pasado les conté 2 semanas de activismo, primero por las compañeras afro, luego más adelante se separa la semana. Les hice un poquito la historia, no les alcancé a contar que el año 2019 hicimos una marcha junta con el pañuelo verde y negro, pero cuéntanos un poco cómo fueron los avatares de la organización de este llamado este año también. Bueno, nosotras empezamos con esta organización en el 2013 por el hecho o el hito de una niña que la obligan a ser madre y que ese niño hoy debe tener 13 años, es decir, 9 años llevamos, debe tener 9 años. Claramente este hito azaroso con la irrupción a la catedral, bueno, hoy día estamos muy cerca de la catedral, pero en un contexto distinto de pandemia, comenzamos a trabajar con la Coordinadora Feministas en Lucha y durante estos 9 años hemos mantenido el hito
de hablar sobre aborto libre. Antes de la ley por las 3 causales, nadie hablaba acerca del aborto libre. Nosotras pusimos este tema en el debate público como libre, seguro y gratuito, sin condiciones, sin causales. Por eso que nuestro pañuelo dice no bastan con las 3 causales, porque hoy día las mujeres y los cuerpos gestantes abortan por diversos motivos. Este año fue muy complicado porque estamos en un contexto de pandemia. Sin embargo, cuando vimos que se aperturó Santiago y las regiones y salimos de la fase 2, decidimos hacer este plantón frente al ex Congreso Nacional, porque así podemos también increpar a los constituyentes y las constituyentes que son feministas, que usan el pañuelo verde, para decir si están de acuerdo o no con el aborto libre y qué es lo que proponen con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, porque efectivamente hoy día aborto en 3 causales no es la mejor ley. Creemos que se puede acceder a algo mucho mejor, y también educación sexual integral desde la infancia, y eso es algo muy importante que hay que trabajar y seguir abordando, y que tiene que estar en la Constitución, efectivamente. Angie, conversábamos con las compañeras un poco como los roces y las dificultades que ha tenido para avanzar el proyecto de ley de aborto, el proyecto de despenalización, y ahora que tú recordabas el proyecto de ley de educación sexual integral también, que tuvimos ahí todo un proceso donde finalmente fue trabado como por el grupo de siempre, pero por otro lado también conversábamos la fuerza, ¿no?, de las compañeras movilizadas en las calles, y lo que tú decías, ¿no?, se abrió esta posibilidad de generar este plantón y la importancia de estar acá, decía Connie, rodeando, abrazando la Convención Constitucional. ¿Cuál crees tú que va a ser como la principal traba a la que nos podríamos enfrentar, y cómo podemos desde la ciudadanía, las compañeras en las casas, quizás las que no pudieron estar acá con nosotras también, como todas, todos y todes, podemos presionar para ir en contra de esas trabas? Bueno, yo creo que principalmente es esto, abrir los espacios, hablar de aborto, hablar de educación sexual, hablar sobre la educación integral. O sea, yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, organizarse entre todas, todes, y acuerparnos, porque yo creo que son temas que hay que defender, que deben estar. Efectivamente, yo creo que van a existir trabas, porque es evidente, porque hay un bloque de muy religioso también en Chile, pero hay que seguir organizándonos, y hay que seguir hablando y abriendo el tema del aborto como una despenalización social. Es decir, no está mal que uno decida que quiere privilegiar la vida de las mujeres o de los cuerpos gestantes sobre o sea, tomar la decisión autónomamente finalmente, con el derecho a decidir. Creo que eso es como el camino, empezar a hablar de esto, porque además esto es una lucha que viene de siglos, o sea, es un derecho primordial que deberíamos tener y seguir exigiendo. Pero estamos conversando con personas de distintas organizaciones sobre... ¿Viste? Estamos conversando justamente sobre el tema de la convención, y bueno, te queríamos preguntar la importancia de estar acá en las calles, de volver a las calles, ella que no suelta el megáfono, como ven, que no suelta el arma nunca jamás. ¿Cuál es la importancia entonces de volver a las calles, compañera? Bueno, la importancia es fundamental, porque en la calle es donde nosotros manifestamos y expresamos de manera más fuerte, ¿verdad?, y con más energía nuestra lucha que llevamos por años para tener el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Ha sido complejo los últimos, con este segundo año de pandemia, para poder reunirnos. La gente está cansada, las compañeras están cansadas de tanta pantalla, de tanto teletrabajo, de precariedad, de explotación en los trabajos, y creemos que hoy día con el cambio de las condiciones, era importante salir a la calle a hacer este punto político afuera del ex Congreso, donde se está discutiendo la Convención Constitucional, donde se está hablando de nueva Constitución, y nosotras las feministas y las personas que gestan, que son feministas, que habitan cuerpos gestantes, necesitamos que los y las constituyentes trabajen, piensen y desarrollen articulados que vayan en beneficio de las mujeres y las personas que gestan, garantizando derechos sexuales, derechos reproductivos y el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Necesitamos que un Estado que nos garantice el aborto, pero que también permita que las mujeres puedan hacer y desarrollar el aborto en condiciones seguras, y seguras no es solamente condiciones de salud, sino que también acompañamiento de equipos formados en género y en feminismo. Hasta que el Estado no nos garantice eso, nosotros necesitamos que el aborto sea libre para que podamos abortar en otros lugares donde la mujer se sienta realmente segura.
Perfecto. Vero Ávila es parte de la Coordinadora Feminista en Lucha, de la Mesa Acción por el Aborto, feminista histórica, activista feminista. Oye, Vero, y antes de que te vayas, ¿qué es lo que le vamos a decir como punto político a las y les constituyentes allá? Que necesitamos aborto libre, legal, seguro y gratuito dentro de la Constitución. No queremos menos que eso. Perfecto. La dejamos volver a su función entonces, Vero. Muchas gracias. Perfecto. Hola compañera, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, estamos entrevistando a diversas compañeras para poder preguntarles un poco la importancia de estar acá en la calle, presionando a la Convención Constituyente. Cuéntanos cómo tú ves que se ha dado el desarrollo de la Convención, si ves que hay posibilidades o no posibilidades de meter estos temas feministas, que en el fondo no es meterlos, ¿no? Es como que siempre debieron estar allí, ¿no? Pero que ahora finalmente no escuchan. O sea, yo creo que la única forma como nosotras como mujeres hemos logrado nuestros derechos es a través de la lucha y organización en las calles. Lamentablemente vemos que cada vez con la institucionalidad no hemos logrado nada, al contrario, sino que vamos retrocediendo. Yo creo que sí hay un avance de que haya como compañeras feministas y todo, pero sin embargo así la única forma que podamos lograr nuestro derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito es con la movilización en las calles, con la organización, es como lo hicieron las compañeras de Argentina, es como lo hicieron las compañeras en Argentina. Bueno, mi nombre es Claudia Tazara, yo soy de la agrupación de mujeres y disidencia sexual Pani Rosa y nosotros hemos estado desde el 2013 con las compañeras de la Coordinadora Feminista en Lucha, desde ese hito donde se entró a la catedral, pues nuestro derecho a decidir como mujeres y cuerpos gestantes. Perfecto, en esta locura de días como este no nos conocemos todas siempre porque hacemos mucho activismo y sobre todo cuando nos toca en este tiempo de internet por pantalla. Ahora, un gusto conocerte presencialmente y es buenísimo que esté acá Pani Rosas, que es una organización histórica que ha luchado por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales desde hace mucho tiempo. Pregunta, ¿cuál es el mensaje, el punto político que le vamos a hacer a las y les constituyentes que están allá al frente? ¿Qué les queremos decir? El punto político es que hay que seguir con fuerza y las que están ahí como constituyentes, que además tienen organizaciones afuera, que tienen mucha masividad, que convoquen a movilización, porque esa es la única forma de presionar. No podemos quedarnos solo con la institucionalidad y sobre todo como hemos visto que se ha dado ahora último, que incluso con voto del Frente Amplio han privilegiado a la derecha. Entonces que los mismos constituyentes que están allá, que tienen fuerza en las calles o tienen partido, es necesario activar la movilización. Eso creo que es lo importante. Perfecto, muchas gracias por el tiempo. Ya estamos con Emi Schneider. Hola, qué bueno verte. Ahí yo haciéndole señas, venga, queremos conversar contigo. Qué bueno que estás acá. Estamos haciendo una transmisión en directo para contar la importancia de estar en las calles, para hablar de aborto, para hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero también para interpelar a las constituyentes, tanto las feministas como los que no lo son, ¿no? En temas de poder avanzar justamente en estas dos áreas en el debate constitucional que se está dando. Y tú, por supuesto, que tienes una tremenda experiencia porque has pasado un camino y nos interesa mucho hablar también desde el punto de vista de las disidencias sexuales, cómo se ve este tema y cómo ves tú que va el debate en la Constitución, cómo ves que está el clima político, qué crees que puede pasar. Sí, bueno, primero perdón por no haber entendido tus señales, pensé que me estabas diciendo que me corriera. No, nunca. Bueno, a propósito del debate constituyente, justo en la mañana a mí me tocó ir desde OTD a exponer con mi compañero Matías a la Comisión de Reglamento respecto a justamente discusiones que tienen que ver con las disidencias sexuales y con la participación. Yo creo que ese va a ser uno de los elementos clave. Y respecto a derechos sexuales y reproductivos, yo creo que sin duda es una cuestión que es claramente una prioridad. Yo creo que las votaciones que se dieron en la constituyente dan muestra de que hubo una valoración de los programas de transformación y dentro de eso están los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí es importante desde las disidencias decir que los hombres trans, las personas no binarias también abortan. Las mujeres y los cuerpos gestantes requieren el aborto libre, legal, seguro y gratuito, pero también educación sexual integral, anticoncepción, etcétera, una serie de derechos sexuales y reproductivos. En general, el debate la derecha lo reduce al aborto sí, aborto no, cuando en realidad lo que estamos hablando es hacernos cargo de que el aborto es una realidad y cómo dejamos de convertirlo en un problema valórico y pasa a ser un problema de salud pública, de salud sexual y justamente de derechos. Perfecto, Emi. ¿Cómo estuvo la presentación hoy día en la mañana? ¿Cómo sintieron el clima allí de la recepción también de lo que ustedes fueron a presentar?
y cómo pueden avanzar estos temas para adelante. En el fondo lo que les estoy preguntando a las compañeras es como, ¿qué le decimos a aquellos y aquellas que estarán sesionando allí en términos políticos de cuál es lo que nosotras estamos pidiendo, demandando y lo que queremos, ¿no? Sí, en la comisión de reglamento es muy curiosa porque hay gente muy pro, muy representante del movimiento feminista como la Bárbara Sepúlveda, y por otro lado está la Marcela Cubillos, que es todo lo contrario, una representante del movimiento feminista. Y nosotros desde OTD fuimos a hablar respecto a la importancia que el reglamento respete y considere la voz de las disidencias y diversidades sexuales, respetando nuestras identidades, nuestros nombres, y también dando espacio para que nuestras organizaciones, nuestras activistas y nuestras voces estén en ese debate. Y ese yo creo que es el mensaje político más importante que quisimos dejar respecto al reglamento, que el funcionamiento de la constituyente tiene que ser participativo, tiene que haber un soporte logístico, administrativo, en conjunto con otros poderes del Estado, para que este proceso constituyente no sea solamente en el Palacio Pereira que tenemos atrás, sino que sea un proceso territorial, discutido, y que esa participación sea vinculante y tenga algún feedback, que no sea solo para la foto. Yo creo que eso es lo que se demanda de este proceso constituyente, que no sea una lógica como la del Congreso, sino que sea un proceso de organización, de participación, de discusión política y colectiva. Perfecto, Emi. Muchas gracias, porque tu punto de vista es sumamente importante para nosotras acá en esta discusión, y también que se sumen más disidencias, ¿no? También formas distintas de expresar los distintos feminismos que existen, que también están acá entre nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, yo les comentaba que estamos mirando el clima acá en las calles, pero yo empecé la transmisión así muy de repente y no me presenté. Entonces, para quienes no me conocen, yo soy Paula Correa, soy activista feminista también, soy comunicadora feminista y soy parte de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, que está trabajando mano a mano con la Coordinadora Feministas en Lucha. Ahora, como típicamente suele ocurrir en nuestras organizaciones, vamos a hacer una posta, vamos a buscar a alguna compañera que pueda seguir por mí. Vamos a entrevistar a Isabel. Isabel, que es de Negradas. Nosotras hace 2 años, en conjunto con Negrocéntricas en ese momento y la organización Afrodiaspóricas, empezamos a discutir acerca del 25 de julio, que era la fecha del Día de las Mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Entonces, bueno, decidimos cambiar la fecha, que era el 25 de julio, que para nosotras era una fecha que no teníamos el conocimiento, y la cambiamos finalmente del 25 al 30 de julio, respetando la fecha de las compañeras. Entonces, si tú también nos puedes contar un poco más acerca de cómo ustedes se han ido articulando, de la organización de las mujeres afro. Claro, lo que pasa es que acá en el territorio chileno siempre han estado las compañeras afro organizadas, principalmente en el norte de Chile. Entonces, desde el 2014, si no me equivoco, marchan en el 25J, pero claro, como Chile está tan centralizado en todo lo que pasa en Santiago, entonces en el 2019 las compañeras de Negrocéntricas, de Negradas, empezaron a negociar, ¿no?, con feministas en lucha para que esta fecha fuera reconocida, porque finalmente, cuando se firmó el acuerdo en 92 en República Dominicana, que esta fecha sería el Día de la Mujer Afrolatina, Chile también estaba presente. Entonces esta ya era una agenda de Chile, pero por esta confusión de fechas no pasaba nada. Entonces el año pasado finalmente pudimos hacer este acuerdo donde el 25J es finalmente el Día de la Mujer Afrolatina y se respeta en Chile, y ahora el 30J, el 30 de julio, para la marcha por el aborto. Y si nos puedes contar un poco de la agenda, de lo que significan los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres afro en Chile, porque lo que nosotras sabemos es que ni siquiera existe derecho a la salud. Entonces, si nos puedes contar un poco más cómo ustedes enfrentan esta situación, y en los casos de interrupción, cómo lo pueden hacer, o qué demandan ustedes también en esta línea. Claro, también hay un poco de confusión en ese sentido, porque podemos hablar la diferencia de tratamiento de las compañeras que son migrantes como yo y de las afrochilenas, que finalmente tienen un poco más de derechos y acceso a la salud. Pero para las compañeras que son migrantes y son afro, la violencia se da especialmente desde la salud.
Entonces tenemos muchos casos de violencia al momento de parir o al momento de ir al médico para cualquier otra cosa, entonces esta violencia se hace muy presente. Y entendemos también que aparte del derecho a accesar la salud, muchas veces hay el impedimento incluso por el idioma, en el caso de compañeras haitianas que no pueden decir al médico que sienten porque no hablan español. Entonces, ¿cómo facilitar este acceso? Tener algunos profesionales que pueden ser especializados en entender otras culturas también, porque la forma de tratar el mismo aborto es distinta. Muchas mujeres afro y desde nuestras ancestras tenemos otras técnicas también, que no solamente la medicinal, hay muchas técnicas, por ejemplo, de danzas para facilitar un aborto y hay muchas otras cosas que también podemos discutir más allá de las técnicas occidentales, por así decir. Entonces, especialmente nuestra principal demanda en ese sentido del aborto es el acceso a la salud como de una forma general, porque cuando no tienes plata o no tienes el acceso a la salud, vaya a abortar, vaya a seguir abortando, pero de forma donde tu salud va a estar mucho más en riesgo y después finalmente no va a poder accesar la salud de nuevo para ver qué pasa. Entonces es muy complejo el escenario, no solo en el sentido de la salud reproductiva. Y aparte que hay una otra violencia que está muy presente. Me acuerdo, creo que 3 años atrás, el ministro de Salud dijo que eran las personas migrantes quienes traían a Chile las infecciones sexualmente transmisibles. Esto es de una violencia absurda porque finalmente en nuestro día a día, en nuestras relaciones, esto está presente. Como somos más, tenemos más posibilidad de traer infecciones sexuales, siendo que esto tampoco es verdad porque en Chile no hay una educación sexual muy presente, y en otros países como en Brasil, por ejemplo, de donde soy, están muchos proyectos y programas de salud pública, y esta violencia como más social también es muy fuerte. Entonces bajar un poco esta idea también de que personas migrantes o personas negras son un peligro sexualmente también es como otra cosa que tenemos que discutir socialmente. Súper, muchísimas gracias por tus palabras, y yo creo que hay que seguir fortaleciendo el 25 de julio y que el feminismo será antirracista o no será, porque no puede ser solamente una moda o un eslogan, sino que las feministas también blancas tienen y debemos exigir que el feminismo sea anticolonial y antirracista. Muchas gracias, compa. Vamos a llamar a una compañera que es Hilary, que ya ha estado en varias marchas por el aborto libre. Está desde la conformación de la Coordinadora Feministas en Lucha y también es de la red de historiadoras, y también nos puede comentar un poco de cómo ha ido transcurriendo esta historia de la marcha por el aborto libre. Yo ya decía que tú eras de la red de historiadoras y que estás desde el inicio de la Coordinadora Feminista en Lucha, es decir, el segundo año después de la creación de esto. ¿Tengo que sacar la mascarilla? Si tú quieres, yo no es que no puedo hablar. No. ¿Se escucha? Bueno, sí, gracias Angie, muy feliz de estar aquí contigo, otro año en la calle contigo, la verdad que han sido muchos años, contigo también Gemma. Yo creo que igual también estuvimos varias compañeras de la red de historiadoras feministas y también llevamos varios años en esto de estar en la calle también por el aborto libre y antirracista. Yo creo que esto para mí es súper lindo, es como histórico en el sentido de retomar la calle después de tanto tiempo muy encerradas por la pandemia, así que yo súper feliz de estar aquí, recalcando también esto de estar frente a los congresos, digamos, también con compañeras constituyentes que van a estar trabajando esto de forma muy concreta, ¿no? Como dentro de la nueva constitución y también, digamos, desde afuera. O sea, yo creo que nosotros como feministas también siempre vamos a estar en la calle presionando también para que efectivamente se hagan esos cambios. Así que muy feliz de estar aquí, encuentro que este es un momento súper así permeado por historia feminista, así que seguramente más adelante también vamos a estar hablando de este momento. Así que eso quería. Desde aquí algunas organizaciones se van a ir hasta Plaza Dignidad. Nosotras vamos a cerrar este plantón. Este live es para también increpar todas las opiniones que tienen las constituyentes con respecto al aborto libre. Nos parece que hay que avanzar hacia el aborto sin causales y que esté en nuestra constitución como los derechos sexuales y reproductivos para todos, todas
mujeres y cuerpos gestantes. Así que les invitamos a seguir nuestras redes, a la Coordinadora Feministas en Lucha, y bueno, seguiremos marchando porque esto no termina aquí, son 9 años, el próximo año de nuevo estaremos en la calle y seguiremos organizándonos desde el feminismo antirracista tal como lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias, compas.